Bendiciones, estamos en tu programa Excelencia Cristiana Televisión Podcast y estamos contentísimos de poder tener una entrega más con todos ustedes. Díganme, chicos. Estamos altamente bendecidos, Ariel. Estamos Demasiado bendecidos, contentos de saber que hay muchas personas ahí sintonizando y siendo bendecidos con lo que el Señor le trae en este momento, pastor. Sí, muchas cosas buenas. Sí. Pastora, lo mejor va a pasar hoy. Hay Es cosas, increíble, varón. hay Santo. cosas de reino Sí. que Dios va a comenzar a mover a favor de su pueblo. Es un tiempo poderoso. Yo soy de las que creo que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de enseñanza, pero es un tiempo de transición, porque es un tiempo de cambio. De cambio. Y Dios va a traer cosas buenas y nuevas para nuestras vidas. Así será. Así que Claro recibimos que sí. eso en el nombre del Jesús. Señor. Así es. Pero hay gente que son muy intolerantes. No me asuste, pastora, con este tema. No me asuste, no, por favor. Usted sabe que a mí no me gusta. Sí. Ariel. Intolerante. Sí. ¿Hay gente así todavía? Sí. Oh. Intolerantes, y nosotros en medio de todo esto tenemos que aprender a ser tolerantes. Vamos a ver, ¿qué es la tolerancia? ¿Qué es la tolerancia? Ya, Junior. Bueno, es penoso de que hoy en día tengamos personas que son tan intolerantes. Sabes que cuando uno rechaza la forma de otro, Sí. eso Es intolerancia. denota en nosotros una gran inmadurez. Yo creo que la tolerancia tiene que ver con una parte inmadura en nuestra vida que tenemos que... Sí, que madurar, que trabajarla. Hay que trabajarla, sí, realmente. La intolerancia se define como la falta de habilidad y voluntad para soportar algo. Wow. Uy, Y entonces, vamos a ver, a veces nosotros mismos somos intolerantes a muchas cosas. Claro Yo que creo sí. que el creyente debe ser intolerante a algunas cosas que van contrarias A lo que Dios nos a dice. lo que Dios Sí. nos dice. Realmente así, sí. Porque a veces somos muy tolerantes a cosas de las que Dios no está de acuerdo. Porque se le hace más fácil al ser humano ser tolerante a esas cosas, pastora. Ajá. Claro que sí, es más fácil. ¿Por qué? Porque es su deleite. Por ejemplo, el pecado. Esa es la En parte. todas sus dimensiones, en todas sus fases. Pecado es pecado. Como Así sea, es. como Y se el disfrace. creyente no debe tolerar el pecado. sí, Sí. las personas se inclinan más a tolerar lo que ellos quieren más que a lo que Dios le gusta Sí, o pero lo que Dios quiere. pero lo que pasa es que el pecado, como tal, atrae. Así es. Atrae la atrae, carne, sí. atrae al ser humano. Porque el pecado en sí nunca se va a pintar feo. No. Siempre se va a pintar bonito. Muy bonito. Porque ese es el punto, esa es la estrategia de las Por- tinieblas. Es Por una ejemplo, carátula vacía. Así, sí. sí. Por Muy ejemplo, vacía. vamos a ver esas pasiones desenfrenadas Desenfrenadas. que posee la carne, que te llevan a hacer cosas que tú no quieres. Yo, por ejemplo, ayer estaba leyendo un artículo de una persona que me llama mucho la atención en el medio porque lo he visto en varios programas. Son de esos artistas que mantienen una figura que llaman la atención por su forma de trabajo. Y esas personas que son constantes en el trabajo, que son dispuestas, siempre tienen mucho público. Mucho, sí. Y entonces, esa persona ayer cuando leí el artículo, a mí me sorprendió, porque el artículo hablaba de que él cometió un error, Wow. o sea, con su mejor amigo. Y entonces le falló a su mejor amigo en una forma pecaminosa. Hizo daño. Sí, hizo daño. Y sufrieron dos familias. Y entonces, pero al final del artículo, lo que me llamó al asombro, porque eso lo vemos a diario, esas cosas, adulterio, Sí, fornicación, sí, a todo diario. eso se ve, Sí, se ve a diario, Sí, sí, en lo sí. común. Pero lo que me llama la atención es que al final el artículo decía, y ahora él con su nueva hija tiene una familia feliz. Y yo decía, no. ¿Qué? No,
Pero Wow. nosotros no podemos tolerar Ay, eso. no. En ninguna Se está manera. saliendo de control. Claro, es que, pastora, mire, ¿qué toleramos nosotros? ¿Lo malo o lo bueno? Exacto. Hay que ser intolerante a lo malo. Exacto. Ahora hay que ser tolerante a lo bueno. A lo bueno, Es así, a las pastora. buenas acciones, Sí, sí. a lo que nos da paz, A lo que nos da a lo paz. que trae beneficio Claro que para sí. la vida, para la familia, A los buenos a principios, los buenos los valores, principios. claro que sí. Óyeme, a eso hay que ser tolerante. Tolerante. Pero por ejemplo, hay mucha intolerancia en cuanto a la raza. Racismo. Ay, Racismo. Dios mío. Hemos visto casos, por ejemplo, casos que se dieron en Estados Unidos y que se dan en países penoso. europeos, pero que también Con se los dan, africanos. sí, pero que también se dan aquí en República, se pueden dar en República Dominicana, Dominicana, sí. en los países de Latinoamérica. América. Nosotros mismos hemos sufrido también cuando vamos a otros países, sufrimos también de ese rechazo y de esa Que intolerancia no hacia, nos hacia toleran nuestra quizás por el color de piel. color de piel, cultura, Cultura, sí. idioma. Idioma, O sí. sea, son muchas cosas que se envuelven. Religión. La religión. Es muy En abatida. lo que yo creo, Sí. eso es lo que ha traído los mayores problemas de la humanidad, y casi todas las guerras que se han desatado, su base son religiosas. Y fíjese que todos los problemas del ser humano vienen por falta de tolerancia. De tolerancia. Sí, por tú no acatar, por tú no decir, déjame darle un chance a la otra persona, déjame tolerar su forma, su actitud, lo que piensa. Ahora, lo malo no lo puedo tolerar, pastora. Sí, sí. Siempre se tolera lo bueno, lo malo, ¿no? Sí. Que sería Ah, pecado. Lo que pasa es que en la intolerancia se mueve lo que es la rigidez. Somos muy rígidos, hay dureza de corazón. Es fuerte y penoso. Sí, y hay características inquebrantables que se manejan ahí. Entonces, eso trae como consecuencia lo que hablábamos ahorita, la discriminación dirigida El hacia rechazo. personas, el rechazo, la agresión. La agresión. Sea porque se tiene tanto odio, porque entonces eso trae odio, Ah, no. trae rencor, Una cosa va de la mano. va de la mano de la otra. Mire, pastora, que Caín no tuvo tolerancia Ay, a Abel. O sea, pero ¿por qué no tuvo tolerancia? Porque muchas veces la maldad sí. del hombre llega a un extremo que sencillamente te aparta de la verdad, que la verdad produce tolerancia en el ser humano. Tolerancia, así A es. tú poder aceptar lo que otro piensa, Así lo que es. dice o su forma O quizás. su forma. Claro que sí. Porque ahí también hay, en algunos casos, se mueve mucho la envidia. Sí, O sea, pastora, sí. Eso sí la es fuerte. envidia. Sí, sí. Y yo envidio lo que tú eres. Sí. Y entonces me convierto en intolerante a todo lo que tú Ah, haces. sí. Y eso lo vemos. Aún sea bueno. Aún sea bueno. Pero como estamos ciegos, no podemos discernirlo. Es muy Exactamente. importante. Entonces, habrán creyentes así Ay, Junior, ¿oye eso, Junior? en la iglesia. Bueno, el apóstol Pablo sella eso. Ajá. Sella eso, sí, en la carta de Colosenses, su capítulo 3, versículo 13. ¿Qué Él dice? agarró y le dijo, soportaos. Taos, los unos Eso es tolerancia Ya, ahí plena. él lo a selló. los otros. Ahí él lo selló. Aunque no diga tolerancia, pero se supone No, que es no, tolerancia es que hay que plena. soportar. Soporta. Soportar. Soporta lo que soy. El Sí, que pero soporta- hay creyentes que no soportan a su No, hermano. No. Ay, Y- Dios y mío, esa pastor. frase sí es famosa. Yo no lo soporto. Sí, y no me pongan a trabajar con él porque no lo aguanto. Yo no soporto pues, entonces escucharlo. eso no es tolerancia, eso es intolerancia, Intolerancia, pero mala. Porque la claro. gente piensa que la tolerancia solamente es para las cosas malas. Antes la tolerancia era para lo bueno, ahora la tolerancia es para lo malo. Sí, porque el problema no es que no hay tolerancia. Es Ellos que la la gente hay. está tolerando lo incorrecto. Sí, Sí, exacto. Ellos Están hay tolerando tolerancia. lo malo, Sí. y Lo malo. lo bueno lo intoleran. Sí, No, exactamente. porque no Son agrada la intolerantes. carne. Porque no agrada. Exacto. Es Pero- importante. Pero hay personas que son así dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo, pastora? Sí, y entonces nosotros, son áreas de nuestras vidas que nosotros tenemos que aprender a trabajar. Sí. A trabajar. He conocido mucha gente y lo he escuchado también, que cuando tú le designas para trabajar en grupos, en equipos dentro de la iglesia, te dicen, yo no puedo trabajar, por ejemplo, yo no puedo trabajar con Ariel, Porque no tolera. porque yo no lo tolero, Ariel.
Es fuerte. No me gusta Increíble eso. su forma y te discriminan. Y a otros, por ejemplo, le dicen, con Junior no, a Junior déjalo sentado ahí. ¿Qué? Sí, Junior déjalo sentado porque Junior no si él va conmigo. No, porque si él va hasta ahí, yo no voy a estar. Y en un tema, Si él llega, me voy. y de una forma espiritual, dice, es que mi espíritu choca con el espíritu de él. Ah, pues yo no sabía eso. Y la Biblia habla de un solo espíritu. Un solo espíritu. Increíble eso, ¿eh? Entonces, pero son de las formas y ocasiones. Entonces, esa manera que tienen muchos creyentes de percibir muchas cosas es lo que trae como consecuencia los conflictos, las aflicciones Sí. dentro de la iglesia. O- Yo no tolero ese líder. No, pastora. Y hay gente así todavía. Sí, porque dentro de la iglesia. Eso es falta de madurez. No, porque ese pastor yo no lo soporto. Pero ¿y por qué, Dios mío? No. Que yo sé que hay gente que se está preguntando ahora mismo, pero ¿por qué no se tolera? O sea, ¿qué es lo que provoca que tú no toleres a alguien? Ah, Hay personas que no toleran al jefe. ajá. Es como la vida. Y tú dices, pero ¿y por qué? Si él fue que te dio hasta la oportunidad para que tú trabajes. No, porque me cae mal. No es que te cae mal. Sencillamente es que tú no quieres. Miren, la intolerancia es un fenómeno que afecta la calidad de vida de las personas. Sí. La afecta. Porque te hace una persona totalmente incoherente. Porque tú no puedes ver las cosas positivas del otro. Solamente te enfoca en lo negativo. En lo negativo. No, Te y- bloqueas totalmente. y hay un punto fuerte, porque ese tema de la intolerancia no va solo. Eso No. arrastra muchas cosas. Sí. Eso arrastra la arrogancia. Sí, Sí. la altivez y todo Sí. eso. Es que todo trabaja eso. con las emociones. Sí, trabaja con las Y eso emociones. nosotros tenemos que saberlo, porque trabaja con las emociones. Hay que utilizar la prudencia en el trato, cómo nosotros trabajamos con los demás, Con los demás. cómo nosotros hablamos con las personas, cómo nosotros nos manejamos en el medio ambiente en que nosotros nos desenvolvemos. Sí. Porque nuestras emociones son muy afectadas cuando somos intolerantes. Que realmente, y la gente piensa que eso solamente no hace daño a nosotros. Hace daño a todas las personas que estén al lado de nosotros. Porque la intolerancia se pega, pastora. Sí, ¿Usted sabía eso? claro. Yo no oía eso, sí se pega. Sí, porque yo quiero que lo que yo no tolero, tú tampoco lo toleres. A eso me Ahí refiero, fue. pastora, que Ahí se es. pega. Sí, y no es que se pega, Porque, es un armamento del mismo diablo. No, porque son actitudes que tú las arrastras. Mira, Sí. es tanto que da la gota en una piedra Sí. que hace un hoyo. Sí, eso es así. Wow, pastora. Eso es así. Entonces, como creyentes, nosotros tenemos que trabajar esa parte en nuestras vidas. ¿Aquel creyente debe ser intolerante? ¿A qué? ¿A Al qué? pecado. Al Al pecado. pecado. Eso es lo primordial. pecado. Lo primordial, al pecado. Al pecado. Sí, porque el pecado es muerte. Es muerte. Sí, sobre todas las cosas. A eso es que el creyente debe ser intolerante. Pero, ¿y por qué, pastora? Le hago esa pregunta aquí de manera muy personal. ¿Por qué el ser humano le gusta ser intolerante a las cosas de Dios? ¿Por qué? O sea, ¿por qué las cosas del enemigo la toleran más rápido que las cosas de Dios, pastora? Pues son las obras de la carne. Y es esas más fácil. gustan. Claro que sí. Exacto. Claro que Sí. sí. Porque cuando tú me pones, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Una reunión de amigos en un colmadón, con cerveza, muchachas, mujeres, ahí tomando alegronas, contentonas. Sí, Digo, alegre. eso es chévere. Sí. Se pasa un rato divertido Sí. o no. Claro, es más fácil tolerar. Claro. ¿verdad? Una noche divertida. Pero todo el 4 horas en mundo un culto. bebiendo, todo el mundo cosas. Se pasa bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que cuando la gente sale de ahí, sale con dolor de cabeza, sale intoxicado, sin dinero, Sí, sí. sale hasta con conflicto porque se presentó un problema de repente y acaba, a veces lo que fue tan alegre termina en una agresión. ¿Tú me entiendes? La consecuencia es distinta. Ahora, Termina en en tragedia. la iglesia, Ay, estar en un culto 4 horas. no, pastor, eso no se puede tolerar. Ay, pero la pastora sí habla. No, no. Sí, Mire, porque exacto. es así, pastora, sí, es así. Usted lo sabe, Y usted eso pastora. te dice la pastora, es cierto, nada que no sea de Dios termina bien.
termina bien, exacto. Nada. Aunque parezca divertido, Aunque aunque parezca parezca chévere. divertido. No, y aunque al principio, porque recuerde que el pecado al principio hay como una sábana para adornarlo, para cuidarlo, para que no se revele. Entonces, Exacto. fíjate, Caín mata a Abel, ¿verdad que sí? Ujú. Pero para Caín en el momento estaba bien. Y la Exacto. consecuencia de eso. Y es como dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen Pero bien, su final es son muerte. Son caminos de son muerte. Entonces debemos aprender a ser tolerantes. Amén. En A lo las cosas político, ahora que en Estados Unidos comenzó la campaña política hace un ratito ya, Sí. y hay dos bandos ahí peleando, discutiendo, tiene que manejarse muy bien la tolerancia. Porque de hecho todas las noticias que nosotros hemos visto precisamente son porque hay partes que son intolerantes. Y les pedimos a nuestros amigos de los Estados Unidos que manejen. Esa parte. Le aconsejamos esa parte. Sí. Aún como creyente, maneje esa parte. Hemos visto Por más mucho- emociones que haya, porque Sí. usted sabe que la política, el deporte envuelve Exaspera. emociones. Sí. Sí, los ánimos. Y la tolerancia se le va de la cabeza a la gente. Sí. Y ahí viene la intolerancia. Entonces choca también en lo político, lo Sí. religioso, Sí. hasta lo deportivo. Oye, eso, Señores, hay gente que no soporta, no tolera que tú seas de un equipo. Ay, que no, sea Junior, de yo. otro. A Junior. No. Eso es difícil. Es difícil. realmente. No hay tolerancia en cuanto a eso. También, hasta con una receta de comida, señores. Tú juntas 5 mujeres en la cocina para cocinar un mismo plato y todas tienen recetas diferentes. Y al Diferente. final hay una líder que va a terminar diciendo, se me van todas de la cocina. No la aguanto. No la aguanta, No la ¿verdad? soporto. Sí. Y ahí se puede armar un rebú de mujeres. Por falta de Por tolerancia. falta de tolerancia. De tolerancia. No, porque yo le he hecho esto, no, porque tú le echas lo otro. O sea, es aprender. La tolerancia, hay que aprender a convivir. Es aprender a convivir, es aprender a soportar. Tiene que ver con un respeto Mutuo. Respetar tus pensamientos, tus decisiones, tus Ahí acciones entran los también. principios, pastora. Sí. Respeto, los principios, los valores, porque la gente Sí. tiene que entender eso. O sea, no solamente la religión, eso es parte, pero Sí. los principios influyen mucho en la tolerancia del ser humano. Sí. Y estamos asistiendo, estamos viviendo en una situación donde el mundo entero está intolerante. Y por eso nosotros en la familia estamos viendo tanta criminalidad. fuerte. Porque hay una intolerancia, hay Muy una fuerte. subversión. Sí, muy fuerte. Y nosotros tenemos que aprender a ser tolerantes. Tolerante. Eso hay que aprender a hacerlo. Y tenemos que buscar esa parte. Ahora, ¿qué consejos tú le das? Vamos a ver. Vamos a dar un consejo rapidito para terminar esto. Sí, necesitamos ser intolerante al mal y tolerar lo bueno. Amén. Y luchar para que lo bueno se mantenga, los buenos hábitos, las Así es. cosas buenas. Y dejar de tolerar las cosas que realmente no son edificantes. No edifican tu vida y no te llevan donde Dios te quiere llevar, Ariel. Amén. Amar al prójimo. Sí. O sea, bíblicamente, ama al prójimo y el mismo amor que tú le tengas a Dios al prójimo, eso va a hacer que tú toleres porque te vas a ver tú mismo en el espejo y vas a decir, él es mi hermano, ella es mi amiga, mi padre, mi madre, tengo que tolerarlo. Entonces Dios te va a ayudar en la marcha, pero cuando decidas amar al prójimo. Sí, y mi consejito es para todos que las experiencias que nosotros vivimos a diario en nuestra sociedad y en la vida práctica, en el diario vivir, tenemos que aprender a vivirla con sabiduría, con paciencia, con amor, con esa mirada de amor, de sabiduría, tolerando, amándonos unos a otros, como dice la palabra de Dios. Vamos a amarnos, vamos a cuidarnos y vamos a aprender a respetar, porque esa partecita no la hemos tocado. El respeto. Benito Juárez decía, el respeto al derecho ajeno Es la paz. es la paz. Y quiero terminar con esto. Vamos a respetarnos, vamos a guiarnos. Los creyentes tenemos que ser intolerantes
al pecado, pero debemos tolerarnos, amarnos y cuidarnos los unos a los otros. Así es. Bendiciones. Bendiciones. Este fue tu programa Excelencia Cristiana Televisión Podcast. Adiós.